Ya está grabando. Ahora sí, el primer tema, como les había mencionado, es el soldadura. Este tema no es tan complicado, no es largo, es corto en realidad, pero en sí tienen que saber, tienen que saber utilizar todas las variables que hay e interpretar los enunciados de los ejercicios. En las ayudantías vamos a hacer puros ejercicios, ¿ya? Y si es necesario en algún momento vamos a definir ciertos conceptos o algunas cosas que no entiendan, ¿ya? En este caso, soldadura nada más ustedes ya saben, ya han visto en alguna materia que en sí hay diferentes tipos de soldadura y lo que examinamos ahorita en este tema nosotros es el soldadura por el método de Chaplan, que es cuando la soldadura es entre dos piezas nomás y simplemente es con material de aporte, ¿está bien? Hay muchos tipos de soldadura, fíjense, como, como está acá. Hay muchos tipos de soldaduras, algunas son mucho más resistentes que otras, pero en sí nosotros no vamos a ver ese tema de cada tipo de soldadura, solo nos vamos a concentrar en la soldadura por Chaplan, que es esta de acá, es simplemente un cordón entre dos piezas, que este cordón tiene una característica importante que es su espesor, ¿no? El espesor o el tamaño de la soldadura. Eso es lo que diseñamos en este tema. Todos los temas son de diseño, diseño de uniones, diseño de elementos, eso más que todo, ¿cierto? Entonces, al diseñar nosotros la soldadura, nos estamos refiriendo específicamente a lo que es el espesor de la soldadura. Y aquí en sí no decimos, lo que decimos nosotros espesor de soldadura, nos referimos al lado de la soldadura, fíjense. Este valor, que es el lado de la soldadura, ese lado es lo que nosotros denominamos eh, espesor, este valor de LS. Fíjense, ese tamaño es el que nosotros necesitamos encontrar y al que llamamos W. Fíjense aquí igual está, esto es el libro. W es simplemente, como la soldadura de Chaflán es como un triángulo, así como está acá, entre dos piezas, fíjense, W va a ser el cateto de ese triángulo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a denominar nosotros espesor de la soldadura de nuestro diseño. Por eso les decía, solo nos vamos a concentrar en este tipo de soldadura y no en los demás. Pero en sí, para la parte teórica, para los controles de lectura, para su examen teórico, tienen que leerlo igual todos estos tipos de soldadura, tipo de falla de soldadura y todo lo que aparece en el avance y en el texto, ¿ya? Entonces, como nos concentramos en los ejercicios, directamente nos vamos a ir. Ya. Ahora vamos a empezar leyendo este ejercicio. A ver, ya. Primero, diseñar una unión soldada de una chapa de acero que tiene 10 pulgadas de largo, 6 pulgadas de ancho y tiene un espesor de 3 octavos de pulgada, que será fijada en la columna de un edificio industrial. La columna tiene un ancho de 10 pulgadas. El sistema será utilizado para que en el extremo de la chapa se pueda soportar una carga de 2000 libras fuerza. Ahora bien, lo más importante primero es reunir los datos que me da el enunciado, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo de nuevo. Me dice que tengo que diseñar la unión soldada de una chapa en una columna de un edificio, ¿cierto? ¿Qué me dice la chapa? Primero la chapa. Me dice que tiene 10 pulgadas de largo. Aquí está, 10 pulgadas de largo, 6 pulgadas de ancho y tiene un espesor de 3 octavos de pulgada. Ese es el espesor de la chapa, no se van a confundir. Es el espesor de la chapa, no de la soldadura. Ya, ¿qué más me dice? Me dice que la columna de un edificio industrial tiene un ancho de ¿cuánto? De 10 pulgadas. A referirse ese de ancho de la columna se refiere a, imagínense que este es un muro súper largo. Esta es la pared, digamos, donde va a estar, donde se va a soldar lo que es esta chapa. Y tiene 10 pulgadas de ancho. Ahora, me dice que yo tengo que soldar esta chapa en esta columna. Ahora, no me dice exactamente, no me da el diseño exacto de cómo va a ser mi dibujo, porque lo primero que se hace es la geometría, el dibujo, digamos, de cómo va a estar mis elementos acoplados, ¿cierto? Ahí es donde voy a anotar mis otros datos como el ancho de la chapa, el ancho de la columna y todos los demás valores que aparecen acá. No me da este dibujo, yo lo tengo que dibujar, yo ya lo dije obviamente. Entonces, lo primero, digamos, que harían ustedes es dibujar la columna.
que le ponen los 10 pulgadas que tiene. Ahora, ¿yo cómo voy a saber? O sea, obviamente la chapa va a estar soldada ahí en la columna, pero ¿qué profundidad va a estar de la columna, cierto? Ese es un dato que no te lo da, no te dice, no te dice si va a estar, digamos, hasta ahí, si va a estar en la esquinita, digamos, si va a estar, a ver, un momento, si va a estar aquícito, o sea, sería así más o menos. No te dice en qué parte, si va a estar en la orillita o va a estar en lo más profundo de la columna la chapa. Entonces, ese es un valor que vos tenés que darte como diseñador, porque el ingeniero, cuando vos le preguntas en el examen, ingeniero, me falta este dato, él te va a decir, vos sos el diseñador, vos tenés que saber, eso te va a decir en el examen. Entonces, esto se lo comento para que ustedes sepan qué cosas tienen que asumir ustedes y qué cosas tienen que reunir de los enunciados, ¿ya? Como les decía, anotan estos datos. Ahora, la profundidad, digamos, desde aquí, desde el principio de la columna hasta donde va a entrar la chapa, ese valor se llama B. Fíjense, está aquí arriba, lo anoté. Y yo escogí un valor de 4 pulgadas. Yo escogí ese valor porque es más cómodo para hacer mis datos. Ahorita van a ver por qué. Entonces, el valor de B se dice a la profundidad que va a entrar la chapa en la columna. Ahora, mi chapa, ¿cuánto tenía de largo? Tenía 10 pulgadas de largo. Aquí está, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 pulgadas que ya están adentro, lo demás, esto debería ser 6 pulgadas, ¿cierto? No me interesa este dato de acá. Solo me interesa el valor de B, que es lo que ya asumí yo como diseñador. Ahora, el valor de D, que es este valor de acá, es simplemente el ancho de la chapa, que ya me la dio el enunciado, que es de 6 pulgadas, ¿cierto? Ya tengo dos valores. Ahora, ya hice mi dibujo y tengo que seguir hallando los demás valores. Lo segundo que se hace, a ver, ignoren los demás datos todavía quiero mostrarles algo. Lo segundo que se hace es ir a la figura 28 y se escoge el tipo de soldadura. Entonces, nosotros tenemos que ir a nuestras tablas. Estas son todas las ecuaciones que utilizan, pero vamos a ir por paso. Hola, ¿sí? Ya. Entonces, fíjense, aquí están todos los tipos de soldadura que yo puedo utilizar. Y fíjense, hay diferentes. Hay soldadura que es solo una rayita, es solo un cordón. Hay soldaduras que son de doble cordón, digamos, un cordón por lado. Hay otras que son igual de dos, pero con diferente forma. O sea, varía. Hay hasta soldadura en C, fíjense. Varían todas. Ahora, en el caso de que el ingeniero, digamos, en el enunciado les puede colocar el ingeniero, hágame una soldadura de la figura 28 del número 4. El número 4, ¿cuál es? Este de acá. Y tienes que hacer este tipo de soldadura, que fíjate, son dos cordones que están así en esta forma así, y tenés que hacerlo así tus cordones. Entonces, dependiendo de esta forma de la soldadura, tenés diferentes valores de estos acá que lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, si el ingeniero no les dice qué tipo de soldadura tienen que utilizar, yo les recomiendo que utilicen la más simple posible. ¿Cuáles son las más simples? Las más simples son estas de acá. Son la 3, la 2 y la 3. Estas son las dos más simples. Son técnicamente muy similares. Si el ingeniero no les dice nada, utilicen esas dos. ¿Por qué? Lo van a ver ahorita. Fíjense que yo cuando escojo la soldadura, tengo dos variables más que tengo que hallar. Esto se llama factores geométricos. SW y JW. Eso lo tengo que anotar la fórmula cuando escojo. Escogí yo, digamos, la número 3, que es lo que hice acá. Aquí está. Paso 2, soldadura número 3. Anoté los factores geométricos. AW y JW tienen su propia fórmula, ¿no? Esta es su fórmula. Ahora ya, yo ya escogí mi soldadura, ahora me voy de nuevo al diseño. ¿Cómo era el número 3? Era de 2 soldaduras por los 2 costados. Ahora, ¿yo por qué escogí esta? Porque es la más simple. ¿Y por qué es la más simple? Es porque el centro de gravedad no se mueve, no se altera, queda justo en el centro. Y eso es favorable para mí porque es más sencillo cuando el centro de gravedad está ahí, justo en el centro. Justo cuando es la mitad de B y justo cuando es la mitad de D, ¿no es? Entonces, aquí hay otros valores que tienen que ver, que son X promedio y Y promedio, que son como que las divisiones desde el centro de gravedad. Miren, desde el centro de gravedad
a la izquierda está X promedio, y desde el centro de gravedad en el otro plano está Y promedio para arriba y CB para abajo. Esos valores tienen que anotárselo. Están justo aquí igual en lo que es cuando escogen el tipo de soldadura. Fíjense, cuando es complicadita la soldadura, tiene una fórmula, X promedio y Y promedio. Pero cuando es simple, no tiene, mire, la 2 y la 3 como son las más simples que le decía, no tienen una fórmula. ¿Por qué? Porque es simplemente la mitad de B y la mitad de D. Nada más, eso es X promedio y Y promedio. ¿Está bien? Por eso yo le digo que escojan esos dos. ¿Ya? Ahora, como ya escogimos el tipo de soldadura, el paso 1 que ya hicimos el dibujo, el paso 2 que ya escogimos el tipo de soldadura, que ya ubicamos el centro de gravedad, porque como la soldadura es simple, el centro de gravedad se permanece en el centro, ¿no? Ahí en el medio de ambos, de D y de B. Ya tengo los valores de B y de D. Ahora hay un valor que necesito, que es este valor de A. A es la distancia que hay desde el centro de gravedad, fíjense, desde el centro de gravedad hasta lo que es el extremo de la chapa. Y me dice que en el extremo, el enunciado me dice que en el extremo de la chapa se puede soportar una carga de 2000 libras fuerza. Entonces en el extremo va a estar lo que es la carga. Esta distancia de A es siempre desde el centro de gravedad hasta la carga. ¿Está bien? Y en este caso, como B es igual a 4, miren, B es igual a 4. La chapa en sí, todo el largo, ¿cuánto es? Es 10 pulgadas. Entonces, 10 pulgadas hasta el centro de gravedad, ¿cuánto tengo que quitarle para que sea este valor acá? Desde aquí hasta aquí. Fíjense, tengo que quitarle este tramito acá, ¿no es? Y este tramito acá, ¿qué es? Es X promedio. Entonces, yo ya sé cuánto es el valor de X promedio. Es la mitad de B. B es 4, entonces la mitad es 2. 10 menos 2, ¿cuánto va a ser? 8. Entonces el valor de A va a ser igual a 8. Así es como yo tengo que más o menos hacerme la idea, escoger lo más simple para tener mis valores más fáciles de acceder. ¿Está bien? Entonces eso no es tan complicado cuando escogemos una soldadura simple. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte de cómo escojo yo la soldadura? ¿Se entendió? Sí, sí, Ya. sí. Está bien. Ya, entonces, como ya tengo mi dibujo, ya escogí mi tipo de soldadura, ya tengo mis factores geométricos, ahora directamente me voy a hallarlos, digamos, a encontrarlos. AW es igual a 2 por B. B, ¿cuánto es el valor? Es 4. 2 por 4, 8. JW es B al cubo más tanto, y me sale este valor, pulgadas cúbicas. Ahora, algo que me olvidé mencionarles. En la materia, más que todo, traten de utilizar siempre el sistema inglés, porque lo que es pulgada, lo que es libra fuerza, lo que es libras, porque así es como están las tablas del formulario, ¿está bien? Así están las tablas, así están las gráficas, así que traten de utilizar siempre lo que es el sistema inglés. Hay ejercicios donde se tienen que utilizar el sistema métrico, pero son esos súper cortos, que son de remaches, por ejemplo. Pero los demás es más que todo sistema inglés, ¿está bien? Este ejercicio, por ejemplo, es sistema inglés. Ahora, bien, ya escogimos la soldadura, hallamos los factores geométricos. Ahora vamos a escoger el electrodo, el material de aporte, ¿no? Porque la soldadura este cordón, está hecho no de estos materiales de la unión, que tiene un material aparte. Entonces vamos a coger eso de tabla. Vamos a nuestro formulario. A ver, aquí está. ¿Dónde está? Es exactamente la tabla 23. ¿Está bien? Ahora, fíjense este detalle. Hay dos secciones. Hay estructuras de edificio y estructura para puente. Como me dice que es la columna de un edificio, el enunciado me lo dice, ¿no es? Me lo decía el enunciado. Columna de un edificio industrial. Si me dice eso, ya entonces yo sé que es de un edificio, ¿cierto? Entonces, estructura de edificio. Ahora tengo dos opciones. Yo puedo escoger cualquiera. No hay ningún problema con eso. Pero yo escogí el primero, que es el A36. Electrodo número 60. Ahora, ¿yo cuál de estos valores necesito? Necesito el segundo. Solo el segundo, porque con ese es que el trabajo yo mi ejercicio. Entonces, el valor de la fuerza admisible por pulgada de lado es de 9.600 libras pulgada. Eso es una característica del electrodo que vamos a utilizar, del material de aporte.
¿Por qué necesito ese dato? Porque al final tengo que comparar la fuerza que se está ejerciendo en la chapa con lo que me aguanta, ¿cierto? ¿No? Tengo que comparar lo que me resiste la chapa con lo que está cargando. A ver si se rompe o si aguanta o no aguanta, ¿no? Entonces, como ya hicimos esto acá, fíjense, ir a la tabla 23, estructura para edificio, el electrodo 60. La fuerza admisible por pulgada es 9600. Ahora, como ya hice este paso, el siguiente paso ahora es hacer el análisis de carga. Este es el detalle un poco delicado porque tienen que saber ver bien las cargas que hay en su ejercicio. En sí, en lo que es soldadura, todos los ejercicios son iguales a este. Es una columna con una chapa. Solo hay uno o dos ejercicios que son diferentes, en algún modelo he visto. Pero la mayoría son así. Así que tranquilos ustedes, el análisis de carga no es diferente a otros ejercicios, es el mismo en realidad, pero tienen que saber anotarlo, porque tienen que hallar cada uno de ellos. ¿Qué cargas va a haber? Fíjense. ¿Y dónde se hace el análisis de carga? El análisis de carga se hace en el punto crítico, en el punto donde la fuerza se siente más, que es este punto de acá. Aquí, exactamente en este punto de acá. Entonces, ahí está el punto, este es el punto, y el centro de gravedad, digamos, está más o menos por acá. Digamos. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es el punto. En este punto vamos a anotar las fuerzas que hay. ¿Qué fuerza hay? Hay fuerza debido a la cortante vertical, porque esta carga que está para abajo, me crea una fuerza vertical cortante hacia abajo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos FB. Otra fuerza que hay es fuerza debido al momento de torsión. Es lo que hace más o menos como que por el momento que gire, que trate de girar, digamos, mi chapa. Entonces a eso se le llama fuerza por el momento de torsión. Y esa fuerza en realidad está a esta dirección. Está justo a esta dirección. Es perpendicular lo que es el centro de gravedad. Fíjense, del centro de gravedad hasta acá forma un ángulo de 90 grados perpendicular. En sí, esta debería ser la dirección. Pero nosotros descomponemos FT en FTH, que es en el eje de las X, y FTB, que es el eje de las Y, que va para abajo, ¿no es? Porque así se descompone. Entonces, como ya descompusimos FT, fíjense, me queda para el eje de las X, FTH, y para el eje de las Y, FB y FTB. Tengo esas tres fuerzas. Yo tengo que encontrar esas tres. Y cuando las encuentre, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas y me sale la fuerza resultante. Esto es lo que yo quiero hallar. Es la fuerza que está soportando mi chapa con estas 2000 libras fuerza. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahorita es calcular la fuerza. Primero, la fuerza debido a la cortante vertical, que es FB. FB, como están, miren acá, para que vean que no me invento, está en su formulario. Hola, chicos, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, Harry. ¿Estás mostrando esto de la fuerza? Ahí. Un momento. Ya, como les decía, primero vamos a hallar lo que es la fuerza a la cortante vertical. Esta fuerza de acá está en su formulario. Fíjense, aquí están todos los tipos de fuerza que pueden aparecer en un ejercicio de soldadura. Esta es la fuerza debido al aplastamiento. Esta de acá, perdón. No lo puedo cliquear, pero ya. Esta es la fuerza debido al aplastamiento, que en realidad no he visto ninguno que aparezca. Esta es la fuerza, lo que es la fuerza vertical que estamos hallando ahorita. Es B sobre AW. Esta es la fuerza flexionante y la fuerza del momento torsional. Ahora bien, como les decía, esta es la fuerza vertical, la que estamos hallando ahorita. F igual a B dividido entre AW. Pero en este caso, en los ejercicios que hacemos nomás, B es igual a P, a lo que es la carga. Entonces, fuerza vertical va a ser igual a P sobre AW. P es la carga, ¿y cuánto era? Nos lo había enunciado, que era 2000 libras fuerza. A ver, ahí está. ¿Sí o no?
2000 libras fuerza. Y AW es el factor geométrico que hallamos en el paso 2, ¿no? Cuando escogimos el tipo de soldadura. AW me sale que es 8 pulgadas. Entonces simplemente es la división y ya tengo la fuerza en la cortante vertical. Ahora tengo que hallar las demás fuerzas. Aquí para que se guíen un poco, para que diferencien el tipo de fuerzas que hay las o fuerzas o cargas, como quieran decirle, la cortante, la de torsión y la de flexión. En soldadura aparecen las tres, y aparece la de aplastamiento, pero el aplastamiento o compresión no aparece en ningún ejercicio, así que no se preocupen por eso. Estas tres sí, pero tienen que identificar. Ahorita nuestro ejercicio tiene la de corte y la de torsión, ¿está bien? Es porque solo tiene un plano 2D. La chapa en sí solo está soldada en la columna entre los ejes X y Y. Solo en el eje X y Y hay fuerza. Ahora, después, al final vamos a ver un ejercicio donde hay las tres tipos de carga, ¿está bien? Por eso se la menciono. Ahora, siguiendo. Ya hallamos la fuerza vertical, ahora tenemos que hallar FT. Y como le hayamos descompuesto en FTH y FTB, las dos tenemos que hallar. Ahora, FTH y FTB, ¿cuáles son sus fórmulas? O ecuaciones, mejor dicho, son estas de acá. ¿Qué necesito para ambas? Necesito el par torsional, necesito CH y CB y JW. JW ya lo hallé, ya la tengo porque es un factor geométrico. CB, si se fijan bien, aquí se los anoté, CB y CH es simplemente la continuación de X promedio. Mire, si está aquí X promedio es esta distancia, lo demás va a ser CH. Lo mismo en el plano de las Y, que si tengo Y promedio, lo demás que sobra para alcanzar el valor de D es CB. Entonces, como Y promedio es la mitad de D, lo mismo va a ser CB, por eso lo anoté aquí abajito. ¿Bien? Es por el tipo de soldadura que escogí, que es uno simple. CB es igual a D dividido entre 2 y CH, que es esta de acá, es B dividido entre 2. Entonces, ya sé que CB va a ser 3 y CH va a ser 2D. ¿No? Así, súper fácil. Entonces ya tengo esos valores, lo único que me falta hallar es el par torsional, que lo hice aquí arribita, ¿no? Par torsional es igual a la carga por el valor de A. Por eso yo les mencioné esta distancia, que es el centro de gravedad hasta lo que es la carga, donde está la carga. Habíamos dicho que era 8 pulgadas porque 10 menos 2, que vale X promedio, 10 menos 2 es 8, ¿no? Entonces, la carga 2000 por 8. Ahí está, 2000 libras fuerzas por 8 pulgadas. Queda 16.000 libras fuerzas pulgadas. Ahora bien, igual van a tener mucho cuidado con las unidades de cada variable. Tienen que anotarla bien porque imagínense que a algún punto les salga en libras fuerzas una distancia. O sea, estaría mal, ¿no? Eso es para que ustedes verifiquen lo que están haciendo. Y el par torsional está bien en libras fuerzas pulgadas, ¿no? Fuerza por distancia. Ya. Ahora, como ya tengo todos los datos, ya puedo hallar cada una de ellas. Par torsional por CH dividido entre JW. Me sale este valor de acá. Lo mismo para FTH. Su ecuación. Tengo todos esos datos y me sale este valor de acá. Entonces ya tengo todas las fuerzas. Ya hallé todas las fuerzas que necesitaba. ¿No ves? Como ya hemos dicho acá. Ya tenemos las tres fuerzas. Las dos que están en el eje Y y la que está en el eje X. Ahora yo puedo sacar la resultante. Y la resultante ya saben cómo se saca. Es la raíz de lo que está en el eje de las X al cuadrado más las fuerzas que están en el eje de las Y al cuadrado. Como tengo solo una en el eje de las X, es al cuadrado más las dos que están en el eje de las Y, que son FB y FTB, ¿no? Ahí está. La sumo y la elevo al cuadrado. Me sale un valor de 861,97 libras fuerzas pulgadas. Esa es la fuerza resultante. Ahora, ya tengo lo último que yo quería hallar, que es la fuerza que me aguanta mi chapa, ¿no? Ahora yo tengo que hallar lo que dijimos al principio, que es el espesor del cordón, el espesor de mi soldadura, para ver cuál es el tamaño que necesito para que aguante esta carga acá, ¿no es? Entonces, el espesor del cordón, que es W,
es la fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible. La fuerza admisible ya le dije que es una característica del material del electrodo, que ya lo habíamos hallado en el paso 3, ¿cierto? Aquí como escogimos el electrodo 60, esa tiene una fuerza admisible de 9600, ¿no es? Ya lo tengo este dato, ya hallé la fuerza resultante y me sale un valor de ¿cuánto? De 0,0897 pulgadas por lado. Este es el valor de del cateto de mi soldadura. Ese es el valor que tienen que tener para que aguante esa carga, para que aguante, para que resista. Ahora, aquí hay un detalle final, que este no es el resultado final. Este podría ser, pero no. Lo que se hace ahora es ir a la tabla 24. Vamos a ir a la tabla 24, que es el final, es lo último. Aquí está. Tamaños mínimos de cordón para las placas gruesas. Ahora, antes de yo decir, esta va a ser el tamaño de mi cordón, yo tengo que ver si está dentro de los tamaños permitidos para las placas, porque las placas, que son las chapas, digamos, fíjense acá, esta chapa de acá, perdón, al principio, me decía que tiene un espesor de 3/8 de pulgada. ¿Esto se considera o no se considera una chapa gruesa? Eso vamos a ver ahorita. Aquí hay un rango en las tablas. Estos son rangos de espesores, de grosores de la chapa. ¿Está bien? Fíjense, mientras más gruesa es la chapa, el cordón, el tamaño de la soldadura mínima aumenta. Entonces, yo tengo que ver en qué rango está mi chapa de ahorita para ver si el valor que Y está dentro de lo permitido. ¿Está bien? Ahora, si mi espesor de mi chapa es 3/8, significa que es 0, ¿cuánto? 0,4 por ahí. Ya, entonces, a ver, vamos a las tablas. 0,4, mire, menor o igual a 0,5. Entonces está en este rango acá, está en el primerito, en el más delgado, en lo más delgado. Es delgada mi chapa. Entonces el tamaño mínimo para mi cordón tiene que ser 3/16. Ese es lo mínimo que tengo que tener en mi chapa. ¿Está bien? Ahora fíjense, ese es el tamaño mínimo de mi chapa. Ahora, ¿yo cuánto calculé? Fíjense, aquí está lo que vimos en la tabla, espesor menor o igual a 1/2, que es el rango que está en nuestra chapa de 3/8. Espesor mínimo es 0,18, que es 3/16, lo que leímos ahorita. ¿Y cuánto es lo que yo calculé? Es 0,08. Entonces, el tamaño que yo calculé es muy pequeño con respecto a lo que me dice la tabla. El espesor mínimo que me dice la tabla es 0,2, digamos, 0,2, y lo que yo calculé es 0,08. Entonces, no cumple, no está dentro de lo que es, no está por encima de lo que es lo mínimo. Entonces, cuando no cumple lo que calculé, yo utilizo simplemente el valor de la tabla, porque ese es el espesor mínimo que tengo que tener en mi chapa, en la soldadura de mi chapa. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte, chicos? Esta parte de acá. ¿O quieren que lo repita? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Lo repetí por sí? Ya, está bien. Fíjense, cuando yo hallo lo que es el espesor del cordón, que es W, este valor primero yo tengo que ver si está o no está cumpliendo el espesor mínimo de mi chapa. ¿Está bien? Esto acá no debería decir espesor, aquí debería decir grosor. Van a disculpar. A ver. Aquí debería decir grosor. El grosor de la chapa. Ese es un dato que me lo dio el ingeniero en el enunciado al principio. Fíjense. Y tiene un espesor o un grosor de 3/8 de pulgada. Se refiere a la chapa. Hay chapas gruesas, hay chapas delgadas. Las chapas gruesas tienen que tener un valor de W mínimo, que es lo que vimos ahorita en las tablas. Están acá. Fíjense, mientras más gruesa la chapa, el valor de la soldadura W mínimo, que este es el valor mínimo, es más elevado, ¿no es? Entonces, mi chapa de mi, como es 3/8, entró en esta categoría de acá, en la primerita. Entonces, lo mínimo que tiene que tener mi soldadura, que es el valor de W, es 3/16, que es 0,18 en decimales. Entonces, lo que yo calculo no puede ser menor a 0,18, porque si es menor, significa que se va a romper, que no va a aguantar mi soldadura. Y eso es justo lo que nos pasó, fíjense. Aquí
cuando estaba haciendo el ejercicio, me salió W calculado, me salió 0,08. Y lo mínimo que tiene que ser es 0,18. Entonces, como es tan poco, no me sirve este valor. Yo tengo que utilizar el valor mínimo de que me dice la tabla, que es 0,18 o 3 sobre 16. Ahora sí se entendió. Cuando es menor a este valor, yo utilizo el de la tabla. Cuando es mayor el valor, digamos que me sale 0,2, entonces yo sí lo utilizo este valor, el que calculé. Si es mayor al que me indica acá. Pero si es menor, tengo que utilizar el de la tabla nomás. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Ya. Entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio. ¿Cuánto tiempo vamos? 35 minutos. Ya. Lo voy a plantear hasta que a ver si termine el tiempo. Ahora, este ejercicio dice lo siguiente. Sea una ménsula de 12 pulgadas de largo, ese es el dato de la chapa, una ménsula de 12 pulgadas de largo que se suelda a una columna. El mismo tipo de ejercicio que el anterior. La ménsula debe soportar una carga de 4.500 libras fuerza y las longitudes de los cordones de soldadura son de D de 6 pulgadas y B que son 4 pulgadas. Fíjense, cuando yo haga mi dibujo, los tamaños de mis cordones, que le había dicho que esto es de ancho y esto de largo, D y B, ya los tengo esos dos valores. Se utilizará un electrodo E60 y soldadura de filete. Calcule el espesor mínimo del cordón, o sea, me pide calle W, y me dice que el material es acero estructural A441. Ya, ahora yo primero voy a anotar mis datos. ¿Qué datos me dan? Me dan la carga, me da valor de D, de B, me dice el electrodo que voy a tener que utilizar y me dice el tipo de soldadura. Fíjense, no me dice soldadura tipo 1, 2, 3 o 4 como está en las tablas. ¿No? En las tablas está así por número. Pero en este caso me dice filete. Eso es un dato que yo saqué de un ejercicio de un modelo de examen, que nadie pudo hacerlo porque no sabían que era soldadura de filete. Pero en sí, soldadura de filete es simplemente el tipo de soldadura número 4. Este número 4, anótense, es soldadura filete. ¿Ya? Eso anótenlo si es que lo tienen impreso para que por si les aparece no se confundan. ¿Ya? Ahora ahí tengo mi tipo de soldadura y tengo el material de lo que va a ser, bueno, el material de lo que es mi chapa y mi columna. Harrison, Sí, ¿podría repetir por eso de la soldadura filete? ya, la soldadura filete nomás es el tipo de soldadura que voy a emplear. Acuérdense que tipo de soldadura me refiero a esta gráfica de acá. A esta de acá, ¿no? Que hay tipo de soldadura que es una línea, que son dos líneas, que son así dos líneas, pero de manera transversal. Otras que son en C, ese es un tipo de soldadura. Y en sí aquí lo tengo dividido como soldadura tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, así. El ingeniero les puede decir, digamos, en el ejercicio, considere una soldadura de tipo de número 1 o de número 2. Se refiere a estos números acá. Soldadura tipo 1, tipo 2, tipo 3, así. Pero en este caso el ingeniero me puso soldadura de filete. Soldadura de filete se refiere a lo que es la soldadura tipo 4, el número 4 que está acá. ¿Está bien? Anótenselo eso. ¿Ya? Es nomás que tienen que, o sea, cuando identifican el tipo de soldadura, tienen que hallar todos estos datos acá, ¿no? Entonces, a eso se refiere con tipo de soldadura. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, sí, gracias. Ya, está bien. Ahora ya tengo todos mis datos y lo que voy a proceder es hacer mi geometría, mi dibujo. Primero dibujo la columna. No me interesa ahora lo que es el tamaño de la columna. ¿Por qué? Porque ya tengo los valores de lo que va a entrar a mi chapa. Ya sé qué profundidad va a tener. ¿Cuál es la profundidad? Es el valor de B, ¿no? ¿Cuánto es el valor de B? Ya me lo da, que es 4 pulgadas. Ya tengo ese valor. Ya tengo el valor de D. Ya tengo el tipo de soldadura, que va a ser esta de acá. Ahora, este tipo de soldadura tiene algo especial que lo vamos a ver ahorita. O sea, se acabó el tiempo, vamos a entrar de nuevo ya. Al mismo enlace. Voy a guardar la grabación.